Ok, ahora sí creo. Sí, doctor, ya podemos empezar. Ok, buenas tardes. Nuevamente, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre enfermedades pulmonares producidas por polvos. Voy a guardar este celular que está sonando. Ok. Las enfermedades pulmonares producidas por polvos en general se pueden diferenciar o se pueden clasificar de diferentes formas. Las enfermedades pulmonares generalmente son clasificados en lo que nosotros le llamamos enfermedades profesionales. Esto es más visto, más evaluado en lo que es la salud ocupacional y salud ambiental. Como sabemos, salud ocupacional se ocupa de todo tipo de enfermedades producidas en el trabajo. Y una parte muy importante es las enfermedades producidas por inhalación de polvos. Y eso es a nivel mundial prácticamente. A nivel nacional, ustedes saben que el Perú es un país minero. Entonces, en el Perú se ve bastante este tipo de enfermedades producidos por polvos de minas, de diferentes tipos de minas y también por alteraciones de componentes aéreos del medio ambiente, ¿no? Y en nuestra región también, ustedes saben que acá en Ayacucho hay empresas, bastantes empresas mineras, y también tenemos en Ayacucho lo que es abundante agricultura, con la consiguiente exposición de polvos en la agricultura y también el trabajo en piedras de Huamán, etc. Bueno, ¿qué es polvo? La definición de polvo pues es toda partícula sólida, independientemente del tamaño o su naturaleza o su origen, y que puede ser capaz de mantenerse suspendida en el aire. Esto puede ser de tipo orgánico o puede ser de tipo inorgánico, como vamos a ver más adelante. Esa es la principal clasificación de los polvos. Va a depender de su tamaño. Cuando hablamos de tamaño, lo que tenemos que recordar siempre es que los polvos que ingresan hasta las vías aéreas distales son aquellos que tienen menos de 5 micras. También su forma, hay diferentes formas, digamos, alargadas, circulares, etc. Su composición, como hemos dicho, pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, y el efecto que produce, algunos polvos producen efectos agudos, otros demoran mucho más tiempo en producir algunas enfermedades. Algunos polvos, principalmente de tipo inorgánico, producen efectos de hiperreactividad en las vías respiratorias, produciendo alteraciones de broncoespasmo, de reacciones alérgicas, etc. Y acá más o menos la explicación de los tamaños. Se llama sedimentable cuando el polvo cae rápidamente hacia el piso, ¿no? El tamaño es entre 10 a 15 micras. Inhalable puede penetrar al sistema respiratorio un tamaño menor de 10 micras. Y como decíamos, respirable puede ingresar hasta las partes distales de los pulmones con tamaños inferiores a 5 micras. Visible cuando se puede observar con tamaños mayores de 40 micras. Acá siempre recordar los polvos que pueden ingresar hasta
hasta las vías respiratorias son los menores de 5 micras. Bueno, por su forma se clasifican polvo propiamente dicho, que son partículas sólidas, como hemos dicho, que se suspenden en el aire y que no sean fibras. Las fibras se llaman fibras las partículas mayores de 5 micras. Puede ser de origen animal, pluma, pelo, cuero, hueso. Esto también es bien importante. Existen bastantes pacientes que vienen a la consulta médica por problemas respiratorios, principalmente de tipo de hiperreactividad o de tipo alérgico, que son criaderos de aves o crían aves o son también peluqueros o que trabajan en curtiembre, etcétera. Eso es bien común, alteraciones pulmonares que producen por en este tipo de personas, ¿no? Vegetales también, personas que trabajan con polen, con cereales, paja, tabaco, cáñamo. Acá, perdón, acá no es muy común el cáñamo, pero en el norte, por ejemplo, hay bastante, se trabaja y también se hace productos de tipo industrial con la caña de azúcar. Y minerales, ¿no? Metales, asbesto, etcétera. Los diferentes tipos de sílice, por ejemplo, que también es común acá y es principalmente dado más en la minería, ¿no? Entonces, como quiera que entiendo que hay un grupo de ustedes, de estudiantes que quieren abrirse el paso en esto de la investigación. En realidad, este tipo de enfermedades, sobre todo en nuestra región, son patologías que no han sido absolutamente estudiadas. Si bien es cierto, se ve bastante en la consulta médica, no existen datos, digamos, de estudios acá en la región, ¿no? Ya sea en el aspecto de minería, por ejemplo, enfermedades como la neumoconiosis, como la silicosis, o enfermedades producidas de tipo asma de los trabajadores, que le llaman, ¿no? Producido por ejemplo, polen, cereales, tampoco no existen estudios de este tipo. Ahora, por el efecto también se puede clasificar de diferentes formas. Polvo neumoconiótico, bueno, son principalmente la neumoconiosis, en realidad se llama a todo tipo de enfermedad que puede producir lesiones pulmonares en el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, generalmente hablamos de más de 10 años, mayores de 10 años, 15 años, 20 años. En ese lapso de tiempo es que los polvos producen lesiones pulmonares crónicas e irreversibles en los pulmones. Las enfermedades de tipo neumoconiótico no son reversibles, generalmente son lesiones que quedan con el paciente para toda la vida, puesto que las neumoconiosis son producidos por polvos de tipo inorgánico, ¿no? Entonces no son entes vivientes y al ingresar a los alveolos o a los bronquios se quedan ahí y cuanto más inhalación de polvo hay, mayor cantidad o lesiones van a producir. Polvo de tipo tóxico, bueno, tienen una acción tóxica obviamente, primariamente en el organismo. Óxido de plomo, bueno, que produce la enfermedad del saturnismo, ¿no? Eso nosotros no vemos mucho, más se ve en zonas de, por ejemplo, La Oroya, donde hay asientos mineros y se produce o se hace lo que es la industria o la elaboración o la transformación de plomo, ¿no?
Polvos cancerígenos, acá nunca nos olvidemos o nunca se olviden cuando hablamos de cáncer en polvos, debemos hablar de esa enfermedad cancerígena que se llama el mesotelioma. El mesotelioma es un tipo de neoplasia producido en la pleura y que produce pues, aumento de volumen, tumores, masas y también derrame pleural crónico, irreversible en la pleura, ¿no? Entonces, polvos en realidad, todo tipo de procesos inflamatorios crónicos pueden producir cánceres. Pero acá no nos olvidemos, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de neumoconiosis que produce neumoconiosis? Es la asbestosis. La asbestosis tiene directa relación con neumoconiosis, enfermedad pulmonar de tipo neoplásico. No, pulmonar no, pues pleural de tipo neoplásico. Polvos inertes no producen alteraciones fisiológicas importantes, ¿no? Pero los polvos inertes, si bien es cierto, no producen fibrosis, no producen neoplasias, generalmente producen alteraciones respiratorias, tanto de tipo respiratorias inferiores y respiratorias superiores de tipo alérgico. Entonces, y son o tienen relación principal con la exposición al agente externo de este tipo de polvo que produce alergias. Y como también, solamente para que no nos olvidemos, las alergias o las hiperreactividades en vías respiratorias inferiores producen broncoespasmo. Y por eso es que la sintomatología principal de estos pacientes es disnea, ¿no? Entonces, pacientes que se cansan, se agitan y vienen pues por eso preguntando por qué motivo tienen esos síntomas. Esta es una gráfica de un pulmón silicótico, ¿no? ¿Qué es la silicosis? La silicosis es, digamos, la enfermedad más común de las neumoconiosis. ¿Dónde vemos silicosis? Por ejemplo, ahí sí vemos en mineros que trabajan con arena, con polvo, más aún si estos mineros son informales. Y ustedes saben que la minería informal a nivel nacional la incidencia, la presencia es alta. Entonces, aún a estas alturas, digamos, del siglo, nosotros seguimos viendo pacientes que vienen a la consulta o son hospitalizados con lesiones pulmonares amplias. Y como hemos dicho al inicio, tanto la silicosis o todas las neumoconiosis son irreversibles. Son pacientes que, si bien es cierto, se les puede ayudar con cierta medicación, pero generalmente quedan con secuelas y quedan como digamos, incluso dependientes de oxígeno, y son una carga familiar, son una carga incluso para la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de silicosis, también sería bueno que igual que hemos hablado de la asbestosis relacionado al cáncer de pleura, en silicosis debemos relacionar siempre con tuberculosis. Las enfermedades digamos la principal enfermedad de inhalación de polvo que tiene relación con alta incidencia de tuberculosis es la silicosis. En Ayacucho, por ejemplo, hay una zona que está por Puquio, por Coracora, donde hay bastante minería de tipo formal e informal también, y desde allá incluso hasta acá Huamanga, considerando el aspecto geográfico, porque la gente de Puquio, Coracora, van más digamos, hacia la costa, a Ica.
Sin embargo, nosotros acá también vemos bastantes casos de lesiones pulmonares de tipo neumoconiótico relacionados a tuberculosis, ¿no? Bueno, y como hemos dicho, la principal división de los polvos es orgánicos e inorgánicos. Los polvos orgánicos producen dos principales enfermedades, o hasta tres podríamos decir. La neumonitis por hipersensibilidad, el asma bronquial y la bisinosis. El asma bronquial, obviamente, ya como dijimos al principio, generalmente las partículas ingresan a las vías respiratorias. Estas producen una inflamación por la exposición del tiempo y la inflamación, ustedes saben que produce edema. Al edematizarse las vías respiratorias, producen broncoespasmo. Y cuando a estos pacientes se les hace la espirometría completa, existe una respuesta significativa al uso de broncodilatadores. Y así es como se hace el diagnóstico de asma ocupacional. La bisinosis, en cambio, es otro tipo de enfermedad que más está producida por uso de, por ejemplo, en aquellos que trabajan o trabajaban en algodón, en cosechas de algodón, y esas partículas es lo que producía la psoriasis, ¿no? También en trabajadores con cañas de azúcar, ellos también. Y la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca también son producidos por digamos, agentes de diferentes tipos que ingresan y producen procesos inflamatorios. Ya, hablamos un poco del asma ocupacional, cuadro caracterizado por una obstrucción reversible de las vías aéreas que se presentan habitualmente en crisis y que se relacionan con algún agente laboral. Lo que acá podemos incidir o recordar es que, a diferencia de que algunas neumoconiosis producidos por agentes o polvos de tipo inorgánico, el broncoespasmo es reversible. En cambio, en los de tipo inorgánico, el broncoespasmo es irreversible. Y entonces se hace el diagnóstico de neumoconiosis y paralelamente puede tener el paciente enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Esa sería la diferencia. ¿Y cómo hacemos esa diferenciación? Mediante la espirometría. Ok. También es común ver en polvos vegetales, por ejemplo, a diferencia de otras realidades de otros países, nuestra población o quienes trabajamos acá en la sierra principalmente, yo lógicamente en la selva, existen bastantes aserraderos, madereras, o carpinterías, ¿no? Que es común ver, donde nuestros trabajadores no utilizamos protectores de tipo respiratorio. Ni siquiera, bueno, ahora por esta cuestión de la situación del COVID que se ha presentado, claro, ya casi la mayoría acostumbramos a utilizar respiradores o protectores o mascarillas, pero son las mascarillas simples, ¿no? Los trabajadores que utilizan o que están expuestos a aserrín o partículas pequeñas, productos de aserraderos, de madereras o de carpinterías, deberían utilizar respiradores industriales. Y obviamente ustedes verán, y es común ver que casi la mayoría no utiliza ese tipo de protectores. Y igual, en la consulta médica es bien común pacientes que son carpinteros y que vienen con problemas respiratorios. ¿Y cuáles son los síntomas principales?
dificultad respiratoria, disnea y tos seca. Y obviamente ellos exigen sanarse, pero mientras un paciente ya hizo reacción de cualquier tipo, asma o hiperreactividad, a un agente externo, ya se convierte como un alérgico. Y entonces, mientras no se aleja de ese ambiente o no utiliza los protectores necesarios, va a persistir con esa enfermedad. Como decimos, polvos de granos también, trigo, maíz, etcétera. Cuando estos más aún se contaminan con hongos, aún peor, ¿no? El problema se complica y los problemas de broncoespasmo son comunes y los problemas de hiperreactividad bronquial también. Harinas, trigo, arroz, etcétera. Asma de los panaderos es común. En realidad, todo tipo de agente externo produce broncoespasmo. Es una de las principales características. ¿Y cómo viene el paciente? Tos seca, disnea, dificultad respiratoria. Algunas veces sudoración de predominio nocturno. Característico en todo tipo de broncoespasmo. Obviamente en un asma bronquial también, ¿no? Polvo de café no es muy común. En la selva sí. En Chanchamayo, por ejemplo, Chanchamayo o la zona de selva de San Martín, hay bastante producción de café y se pueden observar estas enfermedades. Como les digo, todo tipo de enfermedades, patologías, incidencias, presentación, clínica, radiografías, estudios radiográficos, en estudios científicos no, por lo menos no tenemos ahora en gran cantidad. Ok, vamos. Las vías de ingreso. Bueno, lógicamente la única vía de ingreso de cualquier polvo, de cualquier tipo y que va a producir una patología respiratoria es la vía aérea o la vía respiratoria, la vía inhalada, ¿no? Entonces, es posible que se presenten síntomas al recibir las sustancias por vía digestiva, pero no es lo común, no. El ingreso es por vía aérea. Y van a producir, lógicamente, síntomas respiratorios. Entonces, cuando hablamos de patologías respiratorias en salud ocupacional, es decir, trabajadores de cualquier tipo, de cualquier labor, de cualquier nivel ocupacional, lo que vamos a buscar siempre, prevenir los riesgos, que estos trabajadores no tengan los riesgos. Eso es lo que se busca en salud ocupacional. Y en salud ambiental también. La contaminación del medio ambiente, los carros que botan monóxido de carbono, etcétera, la contaminación de la basura, etcétera. Entonces, todo eso, la especialidad de salud ocupacional busca el proceso de prevención. Y por eso se habla bastante de control ambiental, pues, control de las personas, uso de protectores, uso de respiradores adecuados. Entonces, esa parte es bien importante. A veces, como quiera que nosotros no estamos habituados o no estamos acostumbrados y prácticamente nuestra costumbre es ver personas que trabajan en diferentes fábricas, en diferentes situaciones y no utilizamos protectores, eso es lo habitual para nosotros. Pero en otras realidades, en otros países, lo habitual es que cada persona se proteja. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, entonces ellos tienen pocos casos de neumoconiosis, pero los pocos casos que tienen los estudian, los publican, y en cambio acá en el Perú tenemos una gran cantidad de casos y muy pocos lo publicamos y muy pocos los estudiamos. Entonces, control ambiental, los sistemas de ventilación o aspiración. Entonces, tanto en zonas cerradas, en fábricas industriales donde el trabajador esté expuesto a agentes externos y no está utilizando protección, existen ahora ya en la industria, en las industrias grandes, sistemas de aspiración negativa, o sea que te cambien
que te cambian el aire del ambiente, de un ambiente cerrado, para que nuestro trabajador no produzca ningún tipo de enfermedad. En algunas minas, las minas formales, digamos, también existen este tipo de sistemas de intercambio de aire para que nuestros trabajadores no se produzcan o no hagan enfermedades, ¿no? Porque estamos hablando, y repetimos, de enfermedades degenerativas, de enfermedades que van a producir lesiones para toda una vida. Por eso es importante incidir en este tipo de control de tipo ambiental. Ahora se hacen estudios, por ejemplo, para medir o ver qué tipo de partículas o qué tipo de micropartículas existen en cierto tipo de ambientes. Por ejemplo, en Lima se hacen estudios, digamos, ¿no? En la Avenida Bancay, y ustedes conocen la Avenida Bancay, pues es una zona súper contaminada. Y se hacen estudios y ahora se está en boga, digamos, ese tipo de estudios, ¿no? Medición de partículas, tipo de partículas y qué medidas de prevención se pueden hacer para ese tipo de enfermedades que producen esto, ¿no? Entonces, también el reconocimiento de agentes específicos de riesgo. Hay que saber qué tipo de partículas son para nosotros plantear posibles situaciones de solución o de prevención. Bueno, control personal. Lógicamente, la educación cuando hablamos de salud ocupacional en relación a enfermedades de polvo, ahora se propugna bastante que el personal o los médicos ocupacionales o neumólogos ocupacionales tengan injerencia directa en los trabajadores. ¿Para qué? Para explicarles los tipos de enfermedades que pueden producir su trabajo y cuáles son los riesgos que estos tienen en el largo de la vida, para que ellos, nuestros trabajadores, puedan tomar sus medidas de seguridad y no comprometamos su salud, en este caso pulmonar, en el futuro, ¿no? Entonces, parece mentira, estas situaciones ahora pues está en boga. Sería bueno que los que les gusta investigar, investiguen en este punto, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuántas fábricas de los que tenemos en Ayacucho o en la región utilizan o no utilizan adecuadamente medidas de bioseguridad o medidas de seguridad respiratoria o diferente tipo de medidas? Esto no solamente va a enfermedades pulmonares, sino a enfermedades degenerativas de tipo articular, de tipo también de piel, porque hay industrias que trabajan con productos químicos que lesionan la piel. Y bueno, y así se pueden ver. Pero ahora estamos hablando de problemas respiratorios. La neumonitis por hipersensibilidad, bueno, es una enfermedad caracterizada porque produce alteraciones o problemas de tipo alérgico, ¿no? Y este tipo de neumonitis alérgicas que en el transcurso del tiempo pueden producir complicaciones como neumonías comunitarias, bronconeumonías, broncoespasmo. Entonces, en realidad, pareciera que un proceso de inflamación crónica no siempre va a ser agresiva, y sí puede serlo, porque cuando las vías respiratorias están inflamadas, las vías respiratorias se vuelven propenso a que puedan ser infectadas o puedan ser invadidas por agentes de cualquier tipo, bacterianas, hongos, tuberculosis. Entonces, las complicaciones o las consecuencias son en realidad amplias y graves, ¿no? Entonces, se presentan en trabajadores con ocupaciones específicas, pero últimamente han aparecido informes de cuadros inducidos por contaminación de hongos, calefactores, con humidificación, ¿no? Eso también es común. Es común a veces
los aires acondicionados en los carros, los aires acondicionados. Si bien es cierto, acá no acostumbramos, a pesar que hay épocas donde acá tenemos gran calor, no acostumbramos, no es como en otras realidades donde más del 50% de las casas tienen sistemas de aire acondicionado con humidificadores, etcétera. Entonces ellos también están expuestos a eso. Pero si hablamos acá en nuestra región, acá por ejemplo es más que común, o sea, en nuestras zonas de periferia las personas cocinan con leña y están expuestos a la alteración o están expuestos al humo de la leña, ¿no? Lo que le llamamos la biomasa. Y eso produce también lesiones de hipersensibilidad de tipo crónico. Enfermedades, bueno, hay un montón de enfermedades, ¿no? El pulmón del granjero, bueno, etcétera, etcétera. Acá este cuadrito solo para que lo tengan. Pulmón de criaderos de aves, del gorgojo, bueno, no es común para nosotros. Entonces, igual, siempre en este tipo de patologías lo que nosotros buscamos disminuir la exposición al peligro o buscar medios de prevención para evitar que esto sea común en nuestros pobladores. Y como les dije al principio, sí es común. Nosotros es bien común ver, por ejemplo, patologías en personas mayores que han estado expuestos por mucho tiempo al humo, que han cocinado con leña. Es común ver personas que vienen de las zonas mineras, principalmente las que no son legales, digamos, ¿no? Explotación minera de tipo ilegal, ellos pues no utilizan ningún tipo de protección. Si ustedes ingresan nomás a YouTube o a Internet, pueden ver cómo trabajan los mineros informales. Ellos no utilizan ningún tipo de protección. Entonces hay que hacer una vigilancia. En las empresas constituidas o legales, sí existen medios o medidas de prevención. Se hace, por ejemplo, estudios preocupacionales. Los trabajadores, antes de ingresar a trabajar, se les hace estudios radiográficos, se les hace estudio de tipo de espirometría para ver cómo tiene el pulmón antes de ingresar a trabajar, principalmente en minas, ¿no? Y obviamente no solamente se hace eso, se hace un montón de exámenes, glucosa, hemograma, y un montón de exámenes que les hacen que se llaman los exámenes preocupacionales. Entonces, por eso es importante el aspecto preventivo. Vigilancia médica, dirigirse al diagnóstico precoz de los síntomas sugerentes entre los trabajadores, obviamente, ¿no? Ya cuando existe en una fábrica trabajadores, ahora también ya hay médicos ocupacionales que laboran en fábricas. Ya ese ambiente que nosotros antes era solamente trabajar en un hospital, y ya como que se está abriendo más. Ahora hay médicos que trabajan en industrias, hay médicos que trabajan en minas, y ellos son los que hacen la vigilancia médica periódica, ¿no? Cada 4 meses, cada 6 meses, y no solamente hacen estudios digamos, de función pulmonar, radiográficos, sino también de charlas de tipo preventivo. Por eso la vigilancia y prevención es muy importante en enfermedades de tipo respiratorias con polvos, ¿no? Y la vigilancia ambiental, que en eso sí pareciera que nosotros casi estamos completamente al margen, no hacemos ningún estudio de tipo ambiental. Obviamente sí se recomienda la DIRESA, el MINSA, DIRESA que
recomienda o apoya que no debemos contaminar nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero estudios de tipo de características de medio ambiente, tipo de polvo, cómo es la concentración del ambiente, digamos, en una universidad, cómo es la concentración de polvo en una calle hacinada. Entonces, ese tipo de estudios, por ejemplo, en el extranjero es común. Si ustedes entran a Scopus o a Google Académico, pueden encontrar. Yo me imagino que sí deben tener ingreso institucional por la universidad a Scopus, debería, eso sí es muy importante, ¿no? Son plataformas, buscadores de trabajos de investigación, súper, súper importante para los que les gusta la investigación. Bueno, el control igual, ya hablamos, ¿no? O sea, hay que medidas preventivas de todo tipo. Pero si ustedes se ponen a pensar del punto de vista, como es el que le gusta investigar, ¿no? Para nosotros poder proponer medidas preventivas debemos tener base científica. Y para eso son los procesos de investigación, que muchos podrían decir, pero eso ya se sabe. Mientras no hagamos y no tengamos bases de tipo científico, nuestras medidas de prevención tampoco no van a ser, digamos, las estrictamente adecuadas como debería ser o como deberíamos plantear nosotros que nos hemos metido a un mundo de tipo científico. Los que nos hemos metido a estudiar medicina o los que estudiamos en universidades, ya deberíamos o somos los que debemos plantearnos todo desde el punto de vista científico, ¿no? Y no pues hablar en base a supuestos, ¿cómo les digo? No sé, al judeo de huevo, al judeo de cuy, lo que no, obviamente respetamos y apoyamos en el sentido eso, pero no es nuestro campo de nosotros. Nuestro campo de nosotros es del tipo científico académico, ¿no? Bueno, y los polvos inorgánicos ya son ese tipo de polvos que no son del ave, que no son de la agricultura, que no son... Entonces, los polvos inorgánicos más está ya dirigido a lo que es la minería propiamente dicha, ¿no? Existen varios tipos de neumoconiosis en general. Bueno, ya la diferencia de orgánico y de inorgánico, ¿cuánto tenemos? Wow. Ya, ahí está, es inorgánico. En realidad tiene que ver todo con que este agente tenga o no contenga el carbono, ¿no? El orgánico hace referencia a cualquier sustancia que contenga carbono y el inorgánico no contiene el carbono. Esa es la diferencia. ¿Y cuáles son? Hablamos de la asbestosis. La asbestosis es un tipo de neumoconiosis, aunque también deberíamos recalcar, hace mucho tiempo solamente se conocía como neumoconiosis a las personas o las enfermedades producidas en las minas de carbón. Solamente a eso le llamaban neumoconiosis. Ahora llamamos neumoconiosis a todas las enfermedades producidas por polvos inorgánicos. Y una de ellas es la asbestosis. Y si recuerdan al principio, hablamos de la asbestosis relacionado a un problema cancerígeno, que es el cáncer de la pleura, ¿no? El mesotelioma. Entonces, la asbestosis es una enfermedad progresiva que provoca la aparición en los pulmones de cicatrices de tejido fibroso. Todos los tipos de polvos expuestos a más de 5 o 10 años producen cicatrices de tejido fibroso, que es lo que nosotros le llamamos la fibrosis. Y que también es muy común, la fibrosis sí es bien común en personas mayores de 70
acá casi la gran mayoría tenemos fibrosis. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es? ¿Es por humo de leña? ¿Es porque somos agricultores? La mayoría acá somos agricultores y estamos expuestos al polvo. ¿O porque somos mineros? ¿O porque extraemos también esto de la cochinilla, por ejemplo? Hay bastante partículas pequeñas de tipo orgánico que producen también lesiones de las vías respiratorias. Entonces, fuentes de exposición en asbestosis, la minería, ¿no? Aunque hace mucho tiempo, tampoco no es común acá, la asbestosis era más visto en aquellos trabajadores de chimeneas. No sé si han visto esas películas antiguas donde hay trabajadores que iban de casa en casa limpiando las chimeneas. Entonces, ahí es donde se presentaban los problemas de asbestosis, ¿no? Y bueno, y también se ve pues en minerías, ¿no? En minerías, en lo que nosotros le llamamos en socavón, o sea, bajo tierra o en superficie, cuando son a tajo abierto, le llaman. Tajo abierto o en socavón. Entonces, perforación del mineral, extracción y transporte del mineral, plantas de elaboración, separación, tamizado y ensecado. En empresas grandes como por ejemplo las fábricas de cemento, para que produzcan el cemento, ellos inicialmente traen tierras con abundante rocas, piedras, y esas rocas y piedras tienen que pasar por una unidad, digamos, de estas cementeras que le llaman la chancadora, donde se trituran las piedras, donde se trituran las grandes rocas, y eso produce abundante expulsión de polvos. En las industrias, en la fabricación de guantes, ropas, botas, tejido incombustible, tejido de tipo aislamiento térmico, fabricación de aislantes térmicos para cañerías, ductos y separación. Bueno, ahí también asbestosis. Nosotros, la verdad, no estamos, digamos, en nuestra ciudad, no estamos muy familiarizados con esto porque la verdad es que no tenemos muchas fábricas, mucha industria, ¿no? Que en otras ciudades, en otros países, en otras realidades, quienes mueven la economía son las industrias, las fábricas, empresas grandes, privadas, que hacen mover la economía, ¿no? En cambio, acá nuestra economía está movida por otras cosas, ¿no? Bueno, el efecto de la asbestosis, bueno, las lesiones, si se dan cuenta, esas zonas negras es la acumulación de asbesto. Y como hemos dicho, la lesión principal de asbestosis en la mesotelioma, ¿no? Bueno, el control siempre, cuando hablamos de enfermedades de tipo respiratorias, ver control y las medidas de prevención. Control de polvos por encerramiento de proceso, ventilación, como ya hablamos, ahora hay sistemas grandes de ventilación que pueden cambiar. Esos tipos de sistemas, por ejemplo, para que más o menos se den cuenta, nosotros lo utilizamos en la estrategia sanitaria de tuberculosis. Porque la gran pregunta es, ¿por qué los neumólogos no se contagian con tuberculosis? Porque la verdad es que nosotros tenemos varias medidas de prevención. En nuestro ambiente, por ejemplo, en el hospital regional, nosotros tenemos sistemas de aspiración y expulsión de aire, de intercambio de aire. Permanentemente el aire está siendo expulsado hacia afuera y está ingresando nuevo aire. A diferencia de otros ambientes, donde aparte que, digamos, ¿no? En otros servicios, el personal de salud no tiene las medidas adecuadas de bioseguridad, es decir, no utilizan N95 y ahora, claro, se utiliza el respirador común, el simple, pero no nos estamos cuidando de la TB. En cambio, nosotros en el ambiente de tuberculosis, sí, ¿no? Nosotros
casi siempre estamos con N95 y encima tenemos este sistema de flujo de aire negativo que nos ayuda bastante, ¿no? Y en otros hospitales, por ejemplo, tienen también luces ultravioleta y otras formas de controlar esto. Entonces, siempre para enfermedades respiratorias de inhalación de polvos, medidas de prevención para prevenir estas enfermedades. Uso de máscaras adecuadas para el polvo en faenas sin alto requisito de esfuerzo físico. Pues la neumoconiosis, como les dije antes, era solo para trabajadores de carbón, también no es común. Esto más era común en otros países, ¿no? En Inglaterra, cuando, no sé si también igual en las películas se puede ver donde esos vagones de tren que utilizaban carbón para funcionar antes, los grandes transportes, barcos, trenes, utilizaban carbón. Entonces, existía grandes cantidades de minas de carbón. Acá en el Perú sí hay, pero pocos minas de carbón, ¿no? No es lo común. Y esos son los que producen las enfermedades de neumoconiosis, ¿no? La silicosis, ya hablamos, la silicosis es formación de cicatrices en los pulmones. La silicosis puede aumentar el riesgo de otras enfermedades pulmonares, incluso la tuberculosis. No se olviden, silicosis, tuberculosis. Pregunta de examen de ENAM, pregunta de examen de residentado, ¿no? Enfermedad por inhalación de polvo relacionado a la tuberculosis, silicosis, cajón, es como matemática, 1, 1, 2, no tiene pierde. Y lógicamente cuando uno tiene ya una fibrosis, una silicosis, está expuesto a diferentes tipos de enfermedades, ¿no? De tipo bacterianas, de tipo fúngicas de hongos, etc. Ya, bueno, entonces, más o menos ya hablamos en general y dando siempre como quien me comentó, esto está más dirigido a alumnos que se interesan por la investigación, ¿no? Si se dan cuenta, si nosotros vamos a hablar de medidas de prevención y precaución, uso de EPPs, etcétera, lo que nos está faltando es trabajos en los cuales nosotros nos podemos basar científicamente para nosotros poder recomendar uso de respiradores, cuándo utilizar tal o cual respirador, cuándo poner o no sistemas de ventilación de aire negativa, qué recomendaciones podemos hacer, digamos, del medio ambiente en tal o cual calle. Entonces, todo ese tipo debería ser en base a procesos o a procesos de investigación, ¿no? ¿Y cuáles son los exámenes funcionales que tenemos para hacer diagnóstico, incluso seguimiento o tratamiento para enfermedades de inhalación de polvos? Tenemos la espirometría, ¿no? Puede ser la espirometría simple o puede ser la espirometría completa, es decir, con uso de broncodilatadores o no, para definir si es reversible o no es reversible el tipo de broncoespasmo, ¿no? Aunque debemos señalar que principalmente la gran mayoría de personas que han tenido problemas de tipo de neumoconiosis, el patrón principal es de tipo restrictivo, no es de tipo obstructivo. El patrón restrictivo, como ustedes saben, y creo que hablamos la otra vez, está definido porque el pulmón no puede reexpandirse adecuadamente. Hay una restricción en la reexpansión del pulmón. ¿Y por qué el pulmón no se puede reexpandir? Lógicamente porque se ha fibrosado y todas estas células de tipo elástico no están funcionando porque están llenas digamos, de polvos, ¿no?
El patrón principal en enfermedades de pulmón, enfermedades de inhalación de polvo, es el patrón restrictivo. En imágenes, lógicamente, parece mentira, el tipo de exámenes auxiliares en imágenes que más ayuda en enfermedades de inhalación de polvo son las radiografías. Incluso existen sistemas para evaluar las radiografías en neumoconiosis o en enfermedades por inhalación de polvo. Incluso las instituciones grandes como la OIT, por ejemplo, o el Ministerio de Salud, ya tienen normas técnicas para nosotros leer radiografías de tórax y definir qué tipo de enfermedades pulmonares o por inhalación de polvos tenemos, y estos son muy, muy importantes porque en salud ocupacional o enfermedades ocupacionales tiene que ver mucho el estipendio económico que le va a dar la empresa si es que ese trabajador se ha enfermado en su empresa. No sé si me entienden. Es bien importante y son montos o juegos de dinero de alta cantidad, porque y de eso es que se deberían cuidar o se cuidan algunas empresas formales para que sus trabajadores no se infecten o no producen este tipo de enfermedades. Entonces, la radiografía es la que más utilizamos. Y obviamente ahora ya la tomografía ha hecho, ya digamos, es mucho más, tiene mayor capacidad resolutiva y se puede observar mejor. Pero hasta ahora incluso la que sí está normado y se ve específicamente son las radiografías, ¿no? Yo creo que con eso terminamos. No sé si habrá alguna pregunta. Compañeros, tienen 2 minutos para hacer preguntas en el chat, por favor. Doctor, agradecerle mayormente por su predisposición y esperar